8. ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo anda, coronel Olmedo? Buen día. Buen día, Carlos, Víctor, Aníbal y a coronel. la audiencia de La Lupa. Si el feriado del 12 se trae el 11, ¿por qué no podemos hablar de La Paz del Chaco el 10? Ya que estamos, ¿verdad? Porque... Coronel, usted como, hablando de eso, Carlos, Excelente, ¿verdad? como historiador, me parece bueno eso. Y yo creo que es mi opinión personal de que los feriados tendrían que ser respetados en la fecha. Muy de bien. tal manera también a que el joven o el estudiante pueda, digamos, materializar esas enseñanzas en el aula y relacionarlas con el feriado. Pero seguramente que tendrán sus motivos, ¿verdad? Por eso harán el traslado de los Cada feriados. uno tiene sus detractores y quienes apoyan, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo con el coronel. Antes era así. El chico, por ejemplo, en la escuela diga, ¿por qué mañana no tenemos clase? Y porque es el Día de la Paz del Chaco. Y por lo menos que ese feriado le haga interesar y agarre un libro y empiece a ver un poquito lo que es la guerra del Chaco. Pero podés ver en la otra parte que ese 12 de junio va a estar en la escuela. Ese puede ser el lado interesante, que en la misma fecha, en vez de estar en la casa y a lo mejor olvidándose del motivo del feriado, va a estar en la escuela compartiendo la historia. Pero que ese día se hable. Claro que ese día se Pero en habla. la malla curricular no figura ya historia. Sí, señor. Ese historia De no tu país. va a figurar en la malla curricular. Más en la Iña Canet. No vayan, Víctor, No, tranquilízate. yo quizás no tendré un título ahí colgado en la pared, pero qué acané del presidente y del ministro de Educación que sacaron de la malla curricular historia. El que no conoce su historia no tiene futuro. El 12 de junio. Vamos, si no, oye, quédate ahí, lío. 12 de junio, Día de la Paz del Chaco. 1932-1935. Sí, la Guerra del Chaco se desarrolló en esos años. Específicamente se inicia ya en el 32, ¿verdad? Con la toma del fortín Carlos Antonio López en la laguna Pitiantuta, ¿verdad? A orillas de la laguna Pitiantuta. Y culmina prácticamente con la firma del protocolo de paz. Pero para darse un hecho de esta naturaleza, se van presentando algunas situaciones, ¿verdad?, que suben los niveles de la escalada y llega a este conflicto. Y algunos hechos resaltantes que quisiera mencionar, si me permiten, es el primer lugar, el asesinato de Adolfo Rojas Silva, que tan solo tenía 21 años de edad, a 3 días de haber cumplido 21 años, había sido asesinado. Y Emiliano R. Fernández, que era muy amigo de él, que inclusive cantaba algunas canciones con él, le compone esa canción en una señal de protesta, ¿verdad?, por la inacción de aquel entonces del gobierno, aquella canción que se titula Roja Silva Arecao, que inclusive posteriormente también él compone otra canción. Esta canción de Roja Silva inclusive motivó la movilización general del pueblo paraguayo en 1928, que posteriormente, porque el Paraguay no tenía condiciones, ¿Qué año le matan a Rojas Silva? el 25 de febrero de 1927 fue él. Pero ¿usted cree que con la muerte, el asesinato de Rojas Silva comienza todo o ya anteriormente? No, de hecho que se van sucediendo. Yo solamente estoy citando algunos puntos más importantes porque tendríamos que hablar de todos los tratados firmados y no ratificados, ¿verdad? O sea que los antecedentes son varios, pero le estoy diciendo esta parte, digamos, que llaman más la atención, digamos, porque el asesinato y posteriormente aquella canción hace que el Paraguay se movilice totalmente en el año 1928. Y después se desmoviliza nuevamente porque no estábamos en condiciones bélicas de hacer frente Pero todavía. anteriormente los bolivianos iban avanzando, Iban fundando ocupando. fortines Sí, hasta Nanagua casi, ¿verdad? asimismo, los primeros fortines fueron Vallivian y Huachalla, ¿verdad? En el año 1905-1906. Incluso contra un protocolo, una firma. Un status Un quo que status quo había. firmado. Y ya en el año 1923 se funda el Fortín Muñoz y Saavedra, lo que es actualmente Ábalos Sánchez, ya a la proximidad misma de Nanagua. Imagínate, Carlos, ahí donde nosotros estuvimos, con Sí. la lupa. Ujú. Hasta ahí casi llegaron los bolivianos Sí, fundando señor. fortines. Así señor. mismo. Eso era hasta desde 1923 hasta el año 1933 prácticamente es todo territorio boliviano. Y bueno, son los antecedentes que se van dando y yo creo que la causa principal fue los hechos ocurridos en Pitiantuta, ¿verdad? Donde el mayor Óscar Moscoso ataca el fortín Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta el 15 de junio del año 1932 y se ocasiona ahí la muerte del cabo primero Oliverio Talavera, quien era el comandante de ese destacamento. 5 soldados que estaban despiertos a las 5 de la mañana logran escapar y dan el parte correspondiente. Estigarribia ordena la recuperación de ese fortín
y un mes, un día después, el 16 de julio del año 1932, se recupera ese fortín y eso da inicio a la guerra. En agosto ya, el 2 de agosto se decreta la movilización general del pueblo paraguayo. Eusebio Ayala asume la presidencia el 15 de agosto en medio de esta tormenta, digamos, y se concentra los medios en Isla Poí, el primer cuerpo de ejército recién creado en el entonces, a cargo del teniente coronel Estigarribia, inician las operaciones para la recuperación del fortín Boquerón, de que aquella batalla se libró desde el día 9 de septiembre al 29, conocida también como la Batalla Escuela o la Batalla de los 20 días. Posteriormente, en diciembre del 32, se crea el segundo cuerpo de ejército paraguayo en Toledo. El teniente coronel Juan Bautista Ayala fue el comandante. De ahí pasamos al año 1933 con la primera batalla en Anagua, que se desarrolla entre el 20 al 24 de enero, ¿verdad? Las más grandes. Una de la primera batalla, la segunda fue la más sangrienta. La primera, entonces, digamos, en donde Emiliano R. Fernández... ¿Dos veces entonces se enfrentan ahí? Sí, dos veces. Bolivia orienta todos sus esfuerzos sobre Nanagua para tratar de romper las posiciones defensivas. Si caían a Nanagua, quiero que entiendan de repente que iban a cortarnos el camino a Concepción y también a Punta Rieles, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. nuestro ejército todo iba a quedar envuelto, íbamos a caer todos prisioneros y no teníamos nosotros la condición de formar un nuevo ejército porque en primer lugar no teníamos luego reemplazo. Veníamos de la guerra de la Triple Alianza y lo cual los hombres eran prácticamente un recurso escaso aquí en el... ¿Cuántos hombres movilizamos, fueron al Chaco y cuántos volvieron? 100, se movilizó 100.000. O sea que fueron y vinieron y 30.000 murieron. Yo sé 100.000. que se puede hablar mucho de esto, Sí, coronel, sí. porque es apasionante primero, porque tiene que ver con la historia y con tanta gente, pero vamos a suponer que nosotros no salíamos victoriosos de esta contienda, ya eso es. ¿Hasta dónde iba a llegar el territorio boliviano? Hasta el río Paraguay. Hasta ahí. La frontera, nuestra frontera iba a ser el río Paraguay. ¿Y el Chaco? Solamente la región oriental hoy en Iba a día ser el Paraguay, sí. ¿Ese no iba a ser Paraguay? Sí. Y a eso quiero llegar, Carlos, para entender de repente. Y bueno, la primera batalla, después orientan hacia Toledo, nuevamente no pueden pasar y vienen de vuelta hacia Nanagua, sobre Nanagua, poniendo toda la carne al asador, como se dice comúnmente, donde se emplearon blindados. Y ustedes fueron testigos del blindado que quedó ahí, ¿verdad? Gracias a nuestra actuación, la actuación de la artillería paraguaya. Y a partir de ahí, literalmente, prácticamente, el primer cuerpo de ejército boliviano es diezmado y ahí pasamos nosotros a la ofensiva. Ya habíamos tenido 3 cuerpos de ejército, completamos y termina ese 33 con la gran victoria de Campovía, en donde tomamos como prisioneras 2 divisiones bolivianas. En el finales del 33, el Paraguay solicita un armisticio para tratar de llegar a una solución pacífica a este conflicto, lo cual, digamos, en la mesa de negociaciones, cuando aquel entonces actuaba la Liga de las Naciones, lo que sentó base para lo que es hoy la Organización de las Naciones Unidas. En ese entonces, digamos, Bolivia sostenía que su frontera era el río Paraguay, lo cual entonces el Paraguay se retira de la mesa de negociaciones el 6 de enero del 34 y va nuevamente a la ofensiva. En el 34 algunas batallas más significativas, quiero referirme a la batalla del Carmen, ¿verdad? Porque es una batalla que tiene sus consecuencias, donde inclusive el presidente Eusebio ya le dice a Estigarribia que quería que ataque Vallivian. Entonces él le dice que es prematuro y sale y le dice a Eusebio Ayala si le ordeno que tome Vallivian, ¿qué haría usted? Y 2 cosas, o cumplo su orden o me retiro, o solicito mi retiro. Entonces se le sonríe nada más Eusebio Ayala y sale y le dice ahí Estigarribia, Vallivian caerá en su hora o en su momento. Entonces de ahí se surge la maniobra del Carmen, en donde el 16 de noviembre son tomados nuevamente 2 divisiones bolivianas en el cumpleaños de Eugenio Alejandrino Garay, que es el padre de la infantería paraguaya y que justamente ese día se conmemora el Día de la Infantería. Esta batalla es tan importante porque después de esta batalla el presidente Daniel Salamanca viene para cambiarle a su comandante, digamos, en jefe, que era el general Enrique Peñaranda, y ahí entonces le toman prisionero a Salamanca y, digamos, le ponen en su reemplazo, asume la presidencia el doctor José Luis Tejada Sorzano, que era vicepresidente, asume la presidencia y en ese instante, digamos, Estigarribia habla con su comandante y ahí recién, digamos, nace esa esperanza de la firma de la paz en el Chaco.
Y posteriormente la batalla de Grendahue, que fue una maniobra magistral, digamos, llevada a cabo, en donde se tomó los pozos de Grendahue, eso propició a que un cuerpo de ejército boliviano se repliegue y se retire por la picada de la desesperación, en donde casi 5.000 bolivianos murieron de sed. Por eso se le llama la picada de la desesperación, que va de Misterlón hasta Gabino Mendoza actualmente. Ese es el trayecto que hizo. Y bueno, y finalmente en el 35 llegamos hasta Charagua, posteriormente nos replegamos y entre el 3 y el 7 de junio se lleva a cabo la última batalla de la Guerra del Chaco, la batalla de Ingavi, y posterior a eso, el 12 de junio en Buenos Aires se firma el protocolo de paz. Nosotros celebramos el 12, ¿verdad? Aquí, la paz del Chaco, en tanto que Bolivia celebra el 14. ¿Por qué esto? Porque el 14 recién llega al Teatro de Operaciones esta información. Al 14 al mediodía, y ambos combatientes, digamos, dispararon todos los cartuchos que tenían, y a partir de ahí salen de sus trincheras y se abrazan, bolivianos y paraguayos. Y en aquella ocasión Estigarribia había escrito o lanzado su última proclama de su puesto de Carandactú, diciendo: a los jefes oficiales, clases y soldados del ejército en campaña, con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha. En 3 años de guerra habéis demostrado ser dignos de vuestros mayores, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellas se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas inolvidables a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y el sacrificio de sus hijos, digo que el nuestro está llamado a los más altos y nobles destinos. En esta fecha tan feliz, recuerdo especialmente con el corazón dolorido a todos los hermanos que cayeron desde Pitiantut hasta Charagua. Sea para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo momento el santo ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Jefes, oficiales, clases y soldados, combatientes y de los servicios, a todos mi gratitud de paraguayo y de soldado. Yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar como el más alto honor de esta guerra el haber sido vuestro comandante en jefe. 14 de junio firmado por Coronel, fantástico. Fantástico, Bueno, qué placer, qué gusto. Y gusto y tire, y voy engoñando. Y no es la primera vez que lo hacemos con el coronel, incluso estuvimos en pleno Chaco paraguayo, así que una vez más, muchísimas gracias, coronel. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. De hecho, me siento parte ya de esta mesa de trabajo, Sí, como señor. había dicho Sí, ya en tantas ocasiones. Y bueno, nada más compartir esta fecha tan importante con toda la audiencia y en especial con el programa de La Lupa, que realmente es un programa que se ve bastante, y yo creo que en ocasiones, Carlos, Víctor, Aníbal, ustedes habrán recibido por mensaje todo, digamos, todo lo que del Paraguay, no solamente del Paraguay, sino que del extranjero. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias, coronel, muy gentil. Como siempre, compartiendo con nosotros, Roberto Olmedo, coronel, director, historiador y director del Museo Militar del Ministerio de Defensa. Tenemos que hacer sugerencias, después hablamos con campeones también, otros campeones, Aníbal, por favor. Ahora con Puma Energy podés cargar tu tanque y viajar gratis por cada 50.000 guaraníes en combustibles que cargues en las estaciones Puma Energy hasta el próximo 7 de agosto. Participas de la promo Carga tu tanque y viaja gratis para ganar uno de los 50 premios de tanque lleno por un año, además de 20 pasajes en avión para 10 parejas con destino a elegir en cualquiera de las rutas de Amazonas, Paraguay.